Buenas noches. Un placer para mí, Humberto Cristian Pérez, darles la bienvenida a esta costumbre nuestra de hablar de diferentes temas con ustedes, los que se conectan cada vez que hacemos el llamado, porque como dije la vez anterior, puede ser generalmente es jueves, pero también es martes, puede ser sábado en la noche. O sea, no tenemos hora fija, segundito, para ser pasado. Bien, esta noche tenemos un programa para responder algunas interrogantes. ¿Cómo es la vida de una familia pastoral? ¿Por qué alguien que tiene una profesión, tiene un buen trabajo estable, sólido, de repente decide que va a abandonar su trabajo sólido, estable, y va y entra al ministerio? Decide estudiar teología, se hace teólogo y comienza a trabajar. ¿Cuál es el impacto de esa decisión en la familia? Como la esposa del pastor, que también es parte del llamado, porque sin la esposa, sin una esposa consagrada, el pastor fracasó completamente, como hay casos que conocemos, pues, ¿por qué el pastor toma eso? ¿Qué tan beneficiosa económicamente es el trabajo ministerial de ser pastor de iglesia? Todo eso vamos a responderlo en esta noche. Hemos invitado a una familia pastoral, al pastor Roberto García y su esposa Camelia Lázaro. En Estados Unidos no se usa, se le dice Camelia García, pero Camelia está aquí también con nosotros en esta noche. Yo lo agradezco profundamente. Los hijos no están porque los hijos de Roberto ya son adultos profesionales. Tiene tres hijos, dos hembras y un varón. A quien más conozco de todo es a Caro, a Carolina, amiga mía, de verdad. Así que usted me va a permitir orar para que entonces comencemos a trabajar el tema nuestro de esta noche. Te agradezco, Dios, la bendición de poder presentarnos delante de ti para tratar este tema. Bendice al pastor Roberto García, a su esposa, a sus hijos, su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas noches, pastor y esposa. Bienvenidos. Buenas Buenas, noches, Humberto. buenas noches. Aquí estoy al lado de la mujer más importante de mi vida, mi única Amén. esposa durante 34 años, Gloria a Dios. la hija de doña Beatriz Paulino, ¿verdad? Y de don Antonio Lázaro, dos robles del Evangelio en Bueno, la iglesia adventista de Osama y Luz de Osama y todas las zonas aledañas por ahí. Mamá de Drusila, de Gabriel, de un reguero de gente de la iglesia que han sí, sido líderes dentro de la iglesia. Por una sencilla razón, mi mamá me recomendó cuando yo era muchachito que las novias se buscaban por la mamá. Y sí. entonces yo me busqué la mía por la mamá y hasta ahora me ha salido bien. Así que les presento a la dueña de mi corazón, la señora Camelia García. Amelia, ¿qué dices? Con esa presentación, imagínate. Bueno, yo soy Camelia García, la esposa de él, y estamos aquí ayudándonos unos a otros para llegar al reino de los cielos, que esa es la meta. Amén. Señores, existe el llamado al ministerio pastoral. Bueno, la respuesta a eso estaría en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si usted nota la expresión que usa, está diciendo que es el Señor Jesús quien constituye a los hombres a pastores del rebaño. Hay tres palabras que se usan en la Biblia para pastores y las tres tienen que ver con el cuidado del rebaño. Por ejemplo, la palabra episcopos o obispo, que es la persona que hace el trabajo ministerial de cuidar las ovejas. Está el prevístero, que es el anciano lleno de canas, que menciona la Biblia. Esa sería la traducción literal
de la Sí. palabra episcopo, el que tiene la cabeza llena de canas, que también por su experiencia se encarga de cuidar el rebaño, y a otros constituyó pastores. La palabra que usa para pastores es poimeo, que también tiene que ver con el que cuida el rebaño. Ahora, el pastor que es llamado al ministerio no debería creerse que está por encima del maestro, porque el maestro, el discípulo no es mayor que su señor. Pero si notamos el trabajo ministerial, la única forma que se puede hacer tiene que ser por llamado. Yo recuerdo, Humberto, una vez que yo era un adolescente, trabajaba en Radio Amanecer Internacional, la emisora adventista de República Dominicana, y un roble del Evangelio, uno que algún día yo quisiera ser como él, el pastor Rafael Félix Urbáez, me llamó a su oficina, él era el secretario ministerial de la Asociación Central Dominicana, y me dijo: Roberto, yo he visto que tú eres un joven que tiene muchas expectativas y yo quiero ayudarte económicamente para que tú vayas a la Universidad de Bonao y estudies teología. Yo recuerdo, yo era de los líderes que estaban involucrados en el 60-20-20, en el asunto de los pleitos de aquella época. Sí. Y yo recuerdo que yo le dije al pastor: Pastor, yo se lo agradezco en el alma, pero yo no me veo siendo un pastor, porque los pastores son crucificados, los tratan mal, los apedrean, la gente no los considera, así que yo nunca voy a ser pastor. Pero el pastor me miró a los ojos y me dice: tú tienes la capacidad de ser pastor, yo espero que algún día tú recapacites y seas un pastor. Tomaron años. Yo salí de República Dominicana en el 97 y cuando llegué a Estados Unidos trabajé. Yo tengo una licenciatura en mercadeo, en administración de empresas con concentración en mercadeo, y trabajé en un banco comercial norteamericano, los dueños eran el Banco de Inglaterra, el Royal Bank of Scotland, Sí. y allí yo llegué hasta ser gerente del banco. Y yo recuerdo que mi familia vivía en unas condiciones económicas más o menos bien. Teníamos un negocio de vender productos naturales que Camelia lo atendía. Y aparentemente nuestra economía iba viento en popa, hasta que un día a mí se me ocurrió que quiero ir a la universidad y estudiar teología. Había un amigo que me dijo, o un amigo venezolano, que por cierto no siguió estudiando teología, que me dijo: mira, en la universidad están dando clases de teología, sería bueno que fueras para que, aunque sea, cojas algunas clases. Yo empecé a ir para coger algunas clases al Atlantic Union College y estudié religión. Después me faltaban 2 griegos para teología, estudié los 2 griegos y me hice teólogo, pero no me daban trabajo, Humberto, porque había una guerra en la conferencia, la asociación donde yo estaba, había una guerra entre puertorriqueños y dominicanos, y los que administraban eran puertorriqueños y me decían: aquí tú eres dominicano, no vas a entrar a esta asociación. Y yo recuerdo que esos dos pastores, durante 10 años yo estuve en esa asociación, era miembro del comité ejecutivo de la asociación, el comité ejecutivo de la Unión y del comité de gobierno de la división norteamericana, y no me daban trabajo. Y yo recuerdo que mi familia pasó muchas dificultades en esa época en el asunto económico, porque yo quería ser pastor ya, pero no me dejaban, no había. Así que en el ministerio hay zancadillas, aunque es un llamado, ¿verdad? Es un llamado de Dios. Si yo me hubiera llevado de todo lo que pasé en aquella época, quizás no hubiera seguido en este trabajo. Sin embargo, Dios me dio el privilegio, después de entrar, me cambié de asociación, y entonces Dios me dio el privilegio de entrar al ministerio y trabajar con las almas. Y yo le doy gracias a Dios. Yo he predicado todo el este de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y he ido a predicar el evangelio a muchos lugares. Las iglesias donde he trabajado, gracias a Dios, han crecido. Y yo creo firmemente que el que constituye a los siervos de Dios como pastores es el que dice Efesios 4:11. Es el maestro que constituye a unos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que yo creo firmemente que el ministerio es un llamado de Dios, y lo he vivido en mi vida, y espero que todos los que estudian ministerio también vivan con esa esperanza en su corazón, Humberto. Amén. Muchas gracias, ministro. Camelia. Es un Entonces, llamado, porque si no fuera un llamado, los pastores no trabajarían ahí, porque en ¿por la qué Junta no? lo tratan. Hay hermanos muy buenos, pero hay otros que lo despedazan. Candela, como dicen también. Y si no fuera un llamado, ellos no aguantarían eso. Se fueran.
Se fueran, sí, Roberto sale y dice, esas son la gente que van conmigo hacia el reino de los cielos. Y yo digo, bueno, pues para adelante. Humberto, antes sabes que cuando tú anunciaste este tema, empezaron algunos amigos comunes que tenemos tú y yo a poner Sí, posts en el internet de que los pastores viven como reyes, que los pastores tienen sí, muchísimo dinero. Y sí, yo quiero hacer la aclaración públicamente. Yo era miembro del comité de gobierno de la División de Americanos, donde hacen las pólizas de la iglesia sí, para que se ejecuten, ¿verdad? Y dentro de las pólizas de la iglesia está el salario del pastor. Los adventistas creemos en una cosa que se llama el fondo común, donde sí. todas las iglesias mandan los diezmos a la asociación y de ahí la asociación le paga un salario a todos los pastores. Los pastores adventistas no administramos el diezmo. Los pastores adventistas no administramos las ofrendas, ni siquiera tocamos la tesorería de las iglesias como los pastores de otras denominaciones que son los dueños de todo lo que se hace, ¿verdad? Los pastores adventistas recibimos un salario de el fondo común. Hay que notar que al principio nuestra iglesia era como las otras iglesias. Y entonces Sí. ocurría el problema, Humberto, de que los pastores que ya tenían tiempo en el ministerio, no querían ir a las iglesias pequeñas porque no podían pagarle el salario que ellos devengaban. Entonces la iglesia se inventó el asunto del fondo común y todas las iglesias grandes, pequeñas, medianas, de cualquier tamaño, mandan el dinero a la asociación y de ahí le pagan el mismo salario al pastor que está en la iglesia chiquita que el pastor que está en la iglesia grande. Yo le doy gracias a Dios que la iglesia inventó ese sistema porque así nos evita a los pastores ser codiciosos y solo querer trabajar en iglesias que produzcan mucha plata. Pero gracias a Dios los pastores adventistas no administramos el dinero, todo va al fondo común y del fondo común le pagan el mismo salario a todos los pastores. Gracias. Nosotros no somos congregacionalistas, no somos nada de eso. Nosotros somos una iglesia que tiene un mando centralizado. Pero yo quiero preguntarle a Camelia. Camelia, todo va bien, Roberto trabaja bien, tú estás atendiendo tu tiendecita de productos naturales y de repente Roberto se sienta al lado tuyo, mira para arriba y dice, yo voy a dejar el banco para estudiar ministerio. ¿Qué tú pensaste en ese momento? Yo dije, bueno, a pasar trabajo ahora. Porque lo más bonito, Humberto, que él dejó el banco, pero empezó a trabajar, a estudiar full time, Wow. tiempo completo. Y él con 3 muchachos y una mujer y casa que pagar. Imagínate, sin trabajar. Ya tú sabes el trabajo que pasé. Bueno, sí. Pero tú amas a tu marido y amas a tu Señor que está en los cielos. ¿Y los hijos? ¿Qué dijeron, Camelia? ¿Qué dijeron los hijos? Esos muchachos lo apoyaron 100% a él. Y Gloria nosotros a Dios. todos lo apoyamos, porque si no, él no hubiera llegado. Si nosotros nos rebelamos, él no llega porque tiene que dejar lo que está haciendo para entonces atender las necesidades, pero nosotros fuimos, fuimos Humberto, dóciles. es por eso que yo no entiendo cómo la gente anda diciendo por ahí que los pastores viven bien, porque realmente el pastor sobrevive. Eh, para ponerte un simple ejemplo, a nosotros los pastores en esta asociación nos dan $250 para transporte. Y yo dando viaje de mi casa para Boston, semanal, gasto cerca de $100 entre los peajes, la gasolina, los arreglos del carro, y no da lo que nos pagan como salario, porque el trabajo es más exigente. Por ejemplo, el pastor sabe a la hora que se levanta, pero no sabe a la hora que se acuesta. Eso es verdad. Si tú me preguntaras, yo hace como 20 minutos llegué de un funeral que estaba en la iglesia. Mientras la gente está en su casa, los otros profesionales de otras ramas trabajan 8 horas, a las 8 horas se van para su casa, allí tranquilos, se sentan en tu casa a ver su televisión, a estar viendo tu programa aquí en el Facebook y se la pasan felices y empiezan a escribir. Esos pastores, esa gente malgastando el dinero del diezmo, todo lo que yo doy del diezmo. Y ay, si el pastor se compra un carro bueno, porque el pastor tiene que andar en un carrito malo. Pero yo me acuerdo el ejemplo de Osama, cuando tú llegaste a Osama, Humberto, yo era anciano de iglesia, y yo recuerdo que teníamos un grupo de jóvenes de la iglesia, que eran hermanos comunes de la iglesia, pero de un momento a otro,
El presupuesto de Osama, que eran como 33,000 pesos al año, teníamos un tesorero llamado Vicente Luna que Sí, cuidaba ese dinerito hasta lo último, porque era poquito lo que recibíamos, pero de un momento a otro todos esos jóvenes se hicieron profesionales y entonces la iglesia que tenía 30,000 pesos pasó de 300,000. Gracias a Dios llegaron gente como tú ahí que tenía muchísima plata en ese momento. Y los diezmos de la iglesia y las ofrendas de la iglesia empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. Pero al pastor Muñoz, que era el pastor nuestro en ese momento, no le daban sí. ningún centavo adicional, aunque la iglesia hubiera triplicado o cuatriplicado los diezmos de un año a otro, porque los jóvenes se hicieron profesionales. En nuestra iglesia, la única forma que el pastorado puede ser es por un llamado, porque si no, los pastores no fueran pastores. Y hay que notar, por ejemplo, el Seguro Social americano hizo un estudio sobre las profesiones más difíciles que hay en Estados Unidos y el pastorado quedó en una de las posiciones líderes en cuanto al trabajo, porque el pastor tiene que ser administrador. El pastor tiene que ser consejero matrimonial. El pastor tiene que ser consejero personal. El pastor tiene que ser el que lleva la medicina a la casa. El pastor tiene que ser el que alguien necesita un traductor con inmigración, tiene que salir para inmigración a hacerle traductor a la gente. Y hay como 25 o 30 cosas que hace un pastor que la gente común no las haría en su casa. El pastor puede venir a su casa, acostarse, por ejemplo, yo llegué ahora 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y si alguien me llama, mire, pastor, estoy enfermo, estoy en el hospital, yo tengo que levantarme y arrancar para el hospital a visitar esa persona. Eso yo lo aprendí del pastor José Benjamín Nina, lo aprendí del pastor Urbáez, que yo algún día quiero ser como ellos en cuanto a entrega. El pobre pastor Nina tenía 5 grupos y 14 iglesias y andaba en una vespita, en un motorcito y visitaba a todos los hermanos y le daban el mismo salario que le daban al que tenía un Nissan Sentra, que eran los carros famosos en aquella época que le daban exoneraciones a los pastores, a algunos pastores, y el pastor visitaba a toda su gente. Algún día yo quiero ser como ese en cuanto a entrega, en cuanto a consagración, porque es un llamado. No todos van a ser buenos pastores, no todos van a ser excelentes, pero el que llamó para este trabajo, es un Dios maravilloso que te va a ayudar en el tiempo de la dificultad. Yo algún día quiero, cuando termine mi historia en esta tierra, que alguien diga de mí lo que yo digo del pastor Urbáez, por ejemplo, de la entrega que el pastor tenía para sus ovejas, de cómo con su cepillito andaba a visitar toda la gente y no le importaba gastar su gasolinita o que el cepillito se le quedara en el camino porque no tenía gasolina, pero él cumplía con su trabajo. Entonces, ese es el trabajo nuestro como pastores. Y a usted, por ejemplo, usted trabaja, le dan los beneficios que le dan en su trabajo, le dan, si usted quiere estudiar una maestría, el trabajo lo necesita, le paga una maestría en el extranjero. El pastor tiene que sacar de su bolsillo. Por ejemplo, yo estoy ahora estudiando el doctorado en la Universidad de Montemorelos y yo tengo que sacar de mi bolsillo para pagar el doctorado porque la iglesia no me paga para estudiar un doctorado. Lo único que paga la iglesia aquí en Estados Unidos es la maestría en ministerio pastoral. Y en Interamérica, por ejemplo, está el CETAI que ofrece ese tipo de maestría y todavía los pastores tienen que buscar plata para eso, pero tienen que sacarla de su bolsillo porque la obra no paga para esas cosas. A usted le dan beneficios en su trabajo que los pastores no reciben. Tiene que ser un llamado porque necesita hacerse una entrega. Tenemos que ir creciendo hasta la estatura en Cristo y la única forma es siendo entregado al llamado que Dios nos ha hecho. En gloria a Dios. Entonces, pasan trabajo los hijos del pastor. No me refiero específicamente al pastor García y los hijos de Camelia. ¿Cómo los trata la iglesia a los hijos del pastor? Vive detrás de ellos, chequeando lo que hacen, qué no hacen. Camelia, ¿qué? Camelia, Sí, responde esa. sí, los hijos de los pastores pasan trabajo en la iglesia, porque los hijos de los pastores, ellos piensan que son santos. No saben que los hijos de los pastores también son muchachos que juegan, que caminan, que se mueven, que ríen, que lloran, que sufren como los otros. Ellos no, ellos lo ven a ellos como que tienen que ser ejemplos en todas las cosas. Y pasan trabajo los muchachos porque son bien criticados. Un ejemplo, Humberto. Yo tengo un hijo varón, mi único varón, que cuando entró a la universidad le cogió con dejarse una colita aquí atrás. Sí. Él toca el saxofón Sí, y lo músico, invitaban a músico. todas las iglesias a tocar el saxofón. Y yo recuerdo que llegamos a una iglesia
y los hermanos de la iglesia le impidieron tocar el saxofón porque él tenía una colita que se amarraba aquí atrás con una gomita. Y ese es el hijo del pastor. ¿Y cómo el pastor deja a su hijo que ande de esa manera? Y yo me acuerdo que él se resintió de eso y me dijo, no voy a tocar más. Pero usted sabe, los pastores encontramos la fórmula de convencer a los hijos de que hagan las cosas correctamente. Pero afecta. Los pastores, los hijos de los pastores, la gente quieren que sean el modelo a Santo. seguir. Sin embargo, son niños como los otros, corren como los otros, dan carpeta como los otros y a los otros lo consideran, pero a los pobres hijos de los pastores dicen que son los demonios de la iglesia porque deberían portarse mejor por ser los hijos del pastor. Los Manny Torres de cualquier iglesia. Oye, Una vez, increíble, yo ¿verdad? me acuerdo que Manny Torres tumbó una pared en la iglesia de Osama y Torres nada más se puso la mano en la cabeza. Pero Manny, por el amor de Dios. Eso pasa, eso pasa. Sí, eso va. Bien, tenemos algunas preguntas por aquí, porque el trabajo ministerial es un trabajo a veces hasta sospechoso. Mucha gente tiene, tiene algunas percepciones extrañas sobre el ministerio. El ser pastor, ¿es un don o es una profesión como cualquier otro? Podríamos clasificarlo de las dos formas. El mundo reconoce el ministerio como una profesión. Los pastores adventistas vamos a la universidad, estudiamos 4 años, 5 o 6 clases por semestre, igual que estudia la gente común. Hacemos maestría, hacemos doctorado en ministerio, algunos. Yo hice el mío, estoy haciendo el mío en administración de Administración. empresas y gracias a Dios termino el año que viene. Pero los pastores estudiamos igual que estudia cualquier profesional. En la iglesia adventista, usted no se engancha, pastor, para vivir bien, como dice la gente, sino que usted estudia teología y después que estudia teología, va y aplica a la asociación X para que le den empleo igual que cualquier persona. Tiene que competir por el empleo, porque es igual que usted se graduó, también se graduaron otros. Y entonces usted tiene que competir por su empleo. Ahora, es un don porque no todo el mundo puede ser pastor. El pastor, la gente es malagradecida, el pastor, la gente lo trata mal, al pastor, la gente lo mira con desconsideración porque esperan que él sea el ejemplo de los fieles. Sin embargo, el pastor tiene sus problemas, tiene sus vicisitudes, igual que la gente común. El pastor tiene sus problemas, igual que las demás personas, y es humano como las demás personas. Nosotros deberíamos tener siempre pendiente que el pastor tiene sus luchas. Inclusive el pastor principal de las ovejas tuvo que enfrentar sus luchas en esta tierra y en una ocasión tuvo que decir, mi alma está angustiada y angustiada hasta la muerte. El pastor ejemplar, el pastor Jesucristo, alguna vez se acongojó por las dificultades que estaba viviendo en esta tierra. Así que el pastorado es un don, es un llamado de Dios y usted tiene que ejercerlo. No todo el mundo puede ser pastor, Humberto, porque hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, hay que ser buen administrador. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, Dios me permitió ser gerente de un banco y yo veía 3/4, $1 millón cruzar por mi mano cada semana. Dios me estaba enseñando que el dinero es papel. La gente lo persigue, pero el dinero es papel. Cuando yo administro una iglesia, no veo la prosperidad basada en lo económico, sino en la ganancia de las almas, en la entrega al Señor, en el trabajo misionero. El Señor me enseñó eso trabajando en un banco. Cuando llegué a la iglesia me enseñó paciencia, no me daban trabajo, me enseñó a ser paciente para que cuando yo lidiara con las almas recordara que así como me trataron a mí, yo no puedo tratar a los otros. Exacto. Y las personas que me trataron mal, por ejemplo, a uno le dio un derrame cerebral, está fuera del ministerio, el otro lo votaron por un problema administrativo, está fuera del ministerio y gracias a Dios yo estoy dentro de la iglesia. El ministerio, cuando la gente lo usa para otra cosa que no sea un don de Dios, entonces la gente malinterpreta el llamado que Dios le ha hecho. Eh, ¿Son todos los ministros pastores o son todos los pastores ministros? Eso Ah, es Eliezer Pérez que sale con ese es preguntas. mi amigo Eliezer Pérez. Todos los pastores son ministros.
todos los pastores tienen que ir a estudiar teología dentro de la iglesia adventista. Si usted no es de la iglesia adventista, usted puede ser pastor simplemente con montar una iglesia en una esquina. Miren, yo recuerdo cuando yo fui a hacerme la residencia americana, sí, no, creo que fue la ciudadanía americana, el señor juez de inmigración con el que yo me entrevisté, empezamos a hablar y él empezó a hablar de la iglesia adventista. Y él decía, yo le doy gracias a Dios por la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no monta una iglesia en un garaje y empieza a mandar cartas para inmigración para que le den papeles a los hermanos de la iglesia. En la iglesia adventista todo viene por una organización, todo viene por una institución y las cosas se hacen organizadamente. La gente de afuera nos ve mejor que lo que nos vemos nosotros mismos. La Amén. gente de afuera ve que los ministros adventistas son una organización. Y quiero aclarar esa organización porque de una vez empiezan los enemigos de la corporación adventista. Si la iglesia no fuera organizada, nuestros pastores vivieran como los pastores de otras denominaciones que hacen lo que le da la gana, que consiguen, manejan el dinero a su acomodo y que Compran solo creen en la aviones. prosperidad cuando le dan muchas ofrendas. En nuestra iglesia el centro de atención es la ganancia de las almas y yo le doy gloria a Dios porque nuestra iglesia es organizada y trata a los pastores con respeto. Amén. Una pregunta para Camelia. Camelia, ¿cómo te tratan las tres iglesias del pastor García? Ay, No, me tratan bien. ¿Te tratan bien? Sí. Humberto, Camelia tiene algo raro dentro de ella y es que Camelia puede hablar con una persona por primera vez en su vida, 10 minutos nada más, 10 minutos. Y a los 10 minutos la persona le ha contado su vida entera a Camelia con lujo y detalles. Es un don que ella tiene y en las iglesias donde yo estoy, gracias a Dios, a veces la quieren más a ella que a mí porque Eso yo es soy el de la natural. junta, el de los pleitos, pero ella es el que escucha, la que le da cariño a la gente, la que le piden un mangú y ella prepara un mangú y se lo lleva, un morito de guandule, prepara su morito de guandule y se lo lleva y la gente la ve con cariño a ella. Y hay lugares que yo he sido pastor que cuando me ven solo me preguntan, ¿y dónde está Camelia? Sí. Me Eh, tratan, no me puedo quejar, me tratan bien. Te tratan bien. Ujú. Gloria a Dios. Dice Spanish Ángeles, pero si tienen doctorado, les pagan mejor a los pastores. Actually, los pastores adventistas que reciben el doctorado le añaden un 3% a su salario. 3% del salario de un pastor son como $200 en cada pago. A los pastores nos pagan los 15 y el último día del mes. Imagínense que un 3% del aumento de un salario son como 200 pesos, Humberto. $200 americanos. Entonces, tener un doctorado es un aumentico pequeñito que le dan a los pastores. Eso sí que uno puede después dar charlas, dar clases en la Universidad de Andrews, dar clases en Montemorelos, dar clases en el CETAI, y entonces le pagan un dinerito extra por cada clase que da. Pero per se, a los pastores que tienen doctorado no les dan dinero extra. Miren, yo no sé si ustedes saben cómo funciona la iglesia adventista. El presidente de la asociación y el pastor de la iglesia local reciben un salario de acuerdo a los años de servicio. Significa que si los dos tienen 10 años de servicio, los dos reciben el mismo salario. Eso significa también que al pastor presidente le pagan, qué sé yo, los viajes que da, le Los pagan viáticos. la gasolina, pero eso es en virtud de su trabajo. Pero básicamente los dos reciben el mismo salario dentro de la iglesia adventista. O sea, la iglesia no discrimina a los pastores, no le da privilegios más a unos que a otros. Es cierto que el que es presidente tiene poder, le pagan los viáticos, no gasta cosas comunes como la gasta el pastor local, pero si ustedes notan, los dos reciben el mismo sueldo y los dos reciben a la misma forma de gratificación dentro de la iglesia. Dios ha permitido que eso sea así para que nosotros no seamos codiciosos. El pastor no puede ser codicioso, tiene que ser obediente al mandato de Dios. Y recuerden que el principal pastor de nosotros no tenía de dónde recostar la cabeza. Una aclaración para los que llevan números ahí. Nosotros tenemos pastores en nuestra asociación, Humberto, que no se han retirado del ministerio
porque no tienen un centavo en el banco para sobrevivir después de la jubilación. Con 40 años dedicados a la obra, 40 años de servicio ininterrumpido en el ministerio y no tienen dónde dormir ni dónde vivir. Y si viven, van a vivir de lo que les dé el Seguro Social americano, porque el pastor no recibe un salario para hacerse rico dentro de la iglesia adventista. Eso no es un problema entonces ya del pastor, es un problema del sistema adventista que debería proveer una jubilación eh, justa para los pastores. Tengo Lo que otra pasa pregunta. que, sabes, aquí hay muchos pastores que proceden de Interamérica y entonces los años de servicio en Interamérica, la única forma de reconocerlo en Estados Unidos es si ellos te hacen un llamado directo de división a división. Entonces, si es así, te tienen que reconocer los años de servicio. Pero la mayoría de los pastores que han venido a este país han venido por su cuenta y luego consiguen trabajo aquí en Estados Unidos. Entonces, los años de servicio de Interamérica no se los reconocen por asuntos de póliza, porque tiene que ser un llamado. O sea, tiene la división norteamericana que hacer un llamado a la división interamericana para que le permita al pastor venir a trabajar en Estados Unidos. Ahí le reconocen los años de servicio, ahí le dan la jubilación con todas las de la ley, pero el salario del pastor y la jubilación del pastor depende de los años de servicio. Y si usted duró 10 años en Interamérica, no lo jubilan hasta los 15 y dura 15 años aquí, la jubilación de aquí le va a salir de los 15 años que vivió en Estados Unidos. Ok. ¿Quién supervisa el trabajo suyo, ministro? En Estados Unidos tenemos una cosa que se llama el secretario ministerial. Aquí El también. secretario ministerial cada año manda una forma a las tres iglesias, a los miembros de la junta de las tres iglesias que yo tengo, con una encuesta. Y en la encuesta se analiza el trabajo del pastor. ¿Quién supervisa mi trabajo? Los miembros de la iglesia. ¿Quién paga mi salario? Los miembros de la iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia mandan eso a la conferencia. Si yo tengo alguna deficiencia, la asociación me manda una carta diciendo, mira, hicimos esta evaluación tuya y encontramos esta deficiencia que han reconocido los miembros de la iglesia. La primera que aparece en todos los lados es que el pastor tiene que visitar más. Y entonces el ministerial, que es el secretario de los pastores, el jefe de los pastores, me llama, mira, llegó esto, analizamos esto y queremos hacerte estas recomendaciones. Así que yo pienso que mi supervisor son los miembros de la iglesia y mi jefe inmediato sería el secretario ministerial. Yo recuerdo una anécdota muy famosa del pastor Suero. Un pastor fue a cruzar, a cobrar a la ACD. Entonces, el pastor Suero tenía el cheque en la mano y mira al pastor a los ojos y le dijo, ¿usted está seguro que usted se ganó este dinero, ministro? ¿Usted está seguro de que usted se ganó este cheque que yo le voy a dar? Y el pastor le dijo, yo me lo gané. ¿Usted está seguro que usted se lo ganó? Lo puso a sudar primero y después se lo entregó. Y yo No, conozco no, uno que vive por aquí cerca de mí, que ya no está en el ministerio, que una vez llegó a la asociación desde Barahona, que él era pastor en Barahona, y el tesorero de esa época le dijo, ¿y el informe dónde está? Y él no llevó el informe, se le quedó en la casa, y el tesorero lo mandó a Barahona a buscar su reporte para entregarle su cheque. Se pasa mucho trabajo en el te ministerio, vas a pero uno trabajar. lo hace por amor, Humberto. Sí, sí, hay gente cabeza cuadrada. Entonces, y a ustedes no lo chequean por... el blanco son tantas almas. ¿Cuántas almas tú llevas? Son tantos de diezmo y ofrenda. ¿Cuánto se ha alcanzado de blanco? No le dan ese seguimiento a ustedes. Bueno, en Estados Unidos no es un blanco. Los pastores en Estados Unidos no le ponen un blanco, aunque cuando le hacen la entrevista, porque los presidentes hacen una entrevista comenzando el año, le preguntan, ¿y cuánto usted va a mejorar con respecto al año anterior? Yo pongo mi blanco de almas, por ejemplo. Digo, bueno, el año pasado se ganaron 35, yo espero llegar a 40 en este año. En cuanto a los diezmos, por ejemplo, ¿qué porcentaje de diezmos usted espera incrementar en su distrito? Pregunta, pero no es un blanco, no es mandatorio. Y yo le doy gracias a Dios por eso, Humberto, porque yo viví en Dominicana a un pastor que fue al cementerio de los Minas y todos los muertos de los Minas terminaron siendo miembros de la Es iglesia miembro de adventista iglesia. Me para acuerdo de alcanzar esa su época. blanco de ese año. Yo pienso que es un sacrilegio
hacer eso. Ah, El claro. pastor, el blanco del pastor tiene que ser a conciencia con el Señor Jesucristo. No Sí. todos los distritos son iguales. Las almas no se ganan iguales en todos los lugares. Los laicos no son iguales en todos los lugares. Y los diezmos no son iguales en todos los lugares, porque es un asunto ¿cómo te digo? De conciencia en cuanto a las circunstancias. Fue una época muy negra para el ministerio en esa época, que los laicos ayudamos a resolver esa época porque realmente estaban pasando trabajo los ministros con eso. Dice Margarita Jiménez que tengo un hijo pastor con 3 niños pequeños y en realidad los ojos de los hermanos están sobre los hijos de él. Así mismo es. Sí. Así mismito es. Es una cosa terrible, Yo le doy terrible. gracias a Dios que mis 3 hijos son, no diría ejemplo, porque no deberían ser ejemplos, pero el hijo menor mío está haciendo un doctorado en psicología, un PhD en psicología ahí en la Universidad de Milwaukee, Wisconsin. La hija mía, Carolina, la que tú acabas de mencionar, es doctora en medicina. Y Catherine, la menor, es doctora en medicina y está en el 4.º año de la residencia en neurocirugía aquí en Bendito. Estados Unidos. Y algo interesante, ella está estudiando, Humberto, y ya ella gana más que yo, Sí, para que la gente vea cómo es el salario del pastor. Ella está estudiando y el salario de ella es más alto que el mío. Y yo tengo doctorado, fui a la universidad, hice esto, hice lo otro. O sea, ella gana más que yo. hay una anécdota que me contó ahorita Camelia de Ay, cuando uno de sus hijos se le reveló a Roberto. Cuéntanos esa anécdota, Camelia. Que cuando, cuando los muchachos eran pequeños, más pequeños, Roberto todos los días tenía que hacer algo en la iglesia. Un día tenía que hacer obra misionera, dar estudios bíblicos, otro día tenía que ayudar a dar la clase de inglés, que tenía que ir a la iglesia porque eso era para alcanzar la comunidad. Y los otros días teníamos que ir a la iglesia. Entonces todos los días había que ir a la iglesia. Y el más pequeño un día le dijo, pero papi, tú no vas a ser monja y padre aquí siempre todos los días en la iglesia y todo en la iglesia dan un descanso. yo recuerdo cuando yo era chiquito, Humberto, yo tenía un carrito, mi primer carrito en Estados Unidos fue un carrito de 2 puertas que atrás tenía como un espacito, ¿verdad? Y entonces todos mis hijos, yo salía a colportar, yo llegué colportando a este país, todos mis hijos salían conmigo todos los días, no importa que fuera caliente, que hubiera nieve, que hubiera dificultades, ellos salían conmigo todos los días. Y yo recuerdo que cuando yo no lo sacaba se enojaban, pero en esa época que Camelia está mencionando, nosotros teníamos culto de inglés los domingos, teníamos culto de oración los lunes, los martes teníamos estudios bíblicos, los miércoles el culto normal, el viernes el culto normal y no descansábamos ningún día. Hasta el punto que el chiquito se rebeló, dijo, oye, pero nada más iglesia, 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 no hay otra cosa. Dice, Pero Dios ha dice, sido bueno con nosotros y yo le doy gracias a Dios que hoy mis hijos están donde están porque Dios los ha bendecido. amén, amén. Dice Ronnie Villamán Brito, que es uno de los 15, de los 16. Pues ya yo tengo 16 fieles y verdaderos que siguen este programa. En mi opinión, dice Ronnie, la teología es la profesión y el ser pastor es un don. ¿Qué te opinas, ministro? Teología como profesión y ser pastor es un don. La palabra poimeo, que es la que se usa en Efesios 4, en primera de Timoteo, para hablar del ministerio, lo que significa es el que cuida de las ovejas. O sea, si fuera un don solamente, cuidar de las ovejas, David era un pastor, por ejemplo, ah, que cuidaba de sus ovejas, tiene que ver más el pastorado que con la función que cumple. La teología es el conocimiento. Tener el conocimiento no garantiza que usted sea un pastor. Tener teología no garantiza que usted sea un siervo de Dios. Igual que los hermanos de la iglesia. Hay hermanos que saben mucho y pasan más trabajo que un forro de catre, como decimos los dominicanos, porque su vida espiritual no es completa.
Yo he conocido a gente muy inteligente, muy tranquilo, muy buena gente que han terminado fuera de la iglesia y bueno, tú y yo tenemos un amigo común que era el azote del Club de Conquistadores y hoy es anciano de iglesia. O sea, el conocimiento no garantiza que usted va a ser un buen cristiano, igual que la teología no garantiza que usted va a ser un buen pastor. Eh, el trabajo ministerial ayuda a la relación matrimonial, Camelia. El trabajo ministerial ayuda. Yo nunca he tenido problemas así con el matrimonio. Antes del matrimonio, de él ser pastor, yo me llevaba bien con él en, en las relaciones matrimoniales, así que no te puedo decir si ayuda o no ayuda. Eso depende del carácter del hombre Y de la mujer. y también de la mujer, Sí, sí. porque hay pastores que tienen su temperamento medio medio, tú sabes, belicoso, pero Y en hay mi esposa de pastor caso, también. en mi caso siempre fue bien. Amén. Gloria a Dios que da buen testimonio, ¿verdad, Humberto? Sí, gracias a Dios. Ahora, yo quiero ser claro, Humberto, el trabajo ministerial es un trabajo difícil. Sí, Ah, en Estados Unidos se ha hecho un estudio de el índice de homicidio, de suicidio, perdón, aquí en Estados Unidos y el común de la gente serían 7,3 por 10,000. En el asunto del ministerio, el riesgo es mucho más alto, es 19,4 por 10,000. Significa que está triplicado el suicidio de los pastores con respecto a los miembros comunes de la comunidad. Quiero hacer resaltar eso porque el pastor tiene que cargar con los problemas de otros. sí. La gente que me cuenta un problema a mí sabe que yo no lo voy a decir más adelante, no se lo voy a contar a más nadie. Yo cargo con el problema que tiene otro. Encontrate con, por ejemplo, tú que trabajabas en el área financiera, cuando pasaba un problema en la Comunidad Económica Europea, cuando tú salías de ahí, hasta el otro día tú no le dabas mente a nada de eso, porque tú llegaste a tu trabajo y llegaste a tu casa. El pastor todavía tiene que seguir con eso en la cabeza. Cuando hay un problema matrimonial en uno de los dirigentes de la iglesia, el pastor tiene que lidiar con eso, pero no se lo puede contar a más nadie ni puede buscar a más nadie porque el problema sería más grande. El pastor carga con las dificultades de los demás y además de cargar con las dificultades propias. Hay una señora en el periódico Los Angeles Times que escribió un artículo que decía, mi esposo era pastor de la iglesia y aconsejaba a la gente en asuntos matrimoniales y hoy yo estoy viuda. Y quiero decirles mi ejemplo, decía ella, para que otros tomen atención de él. El pastor tiene que preocuparse por los otros y entonces a veces descuida su vida matrimonial. El pastor tiene que cuidar los hijos de otros y a veces por dedicar tanto tiempo a la iglesia descuida a sus propios hijos. Yo pienso que los hermanos debemos entender que el pastor es un ser humano y que enfrenta sus dificultades y que muchas veces para cargar con las de él tiene que llevar las de otros y las de él y cargar el doble y deberíamos ser condescendientes. Por ejemplo, cada año aquí en Estados Unidos se celebra en octubre el mes del pastor. Y muchas iglesias ni siquiera le dicen al pastor, pastor, gracias por su trabajo. Al contrario, lo que hace es que le dan hasta por las narices y lo critican y hablan mal de él porque a veces no apreciamos lo que tenemos. Después el pastor se va, traen otro peor y entonces ahí empiezan los hermanos a decir, oye, aquel pastor sí era bueno, pero a él no se lo decía. Entonces yo pienso que quizás este programa puede servir para que la gente mire el ministerio como un llamado de Dios, pero ese ministro que te está sirviendo tiene sus propias dificultades y deberíamos orar por él y de vez en cuando invítalo a jugar domino, como decimos los dominicanos, para que el pastor bote el estrés, porque el pastor tiene el estrés de él y también lleva el estrés tuyo. ¿Por qué tiene mala prensa el trabajo ministerial? Porque hay Porque gente. brea con gente, Humberto. ¿Tú quieres más problemas que bregar con gente? Los dos trabajos más difíciles del mundo son ser maestro y ser pastor. Pero mucha mala prensa que tiene, porque hay gente como que toda su energía, energía no, toda su mala leche la tira sobre el trabajo ministerial. Mira que yo he tenido dificultades con pastores y yo no me creo ser un ser superior ni nada por el estilo. Yo he tenido Pero tú dificultades. estabas hablando de eso el otro día y empezaste a mencionar los pastores que influenciaron tu vida.
Claro que sí. Y yo le doy gracias a Dios de que mencionaste pastores que yo conocía, que yo sé que eran personas santas. Sí. Y después yo te escribí en privado, después que terminó el programa, Humberto, y los que nos dan dolores de cabeza. Y sé que recuerdo que me dijiste, eso no los mencioné, pero también me ayudaron. Sí, porque hay, en toda parte hay gente de todo tipo. Hay pastores que fracasan, Sí, hay pastores muchos. que fracasan y fracasan ellos, fracasa el hogar, fracasan los hijos. Y ciertamente lo que usted, ministro, está diciendo acerca de los suicidios entre el ministerio pastoral se da mucho en las iglesias congregacionalistas, en las iglesias evangélicas. No he oído de tantos en la iglesia adventista, pero en las iglesias congregacionalistas hay pastores que han perdido la fe, que caen, que lo sueltan todo. Entonces, ¿por qué fracasa un pastor? Hay un libro por ahí que se llama ¿Por qué abandoné el ministerio? Y es un pastor que hace 48 años abandonó el ministerio. Y él dice, yo esperaba cuando dejé mi profesión, vendí mi casa y me fui a estudiar teología y me hice pastor, me ordenaron al ministerio y después viví una vida miserable. Y dentro de las cosas que él menciona 7 cosas. Una de ellas es el cargar con el problema de los hermanos. Otra de las cosas que mencionó era la soledad del ministerio. El pastor no tiene amigos, porque el pastor, o por ejemplo, usted tiene un problema, usted va y se lo cuenta al pastor. El pastor tiene un problema y no tiene a quien írselo a contar, porque no puede confiar en los hermanos para contarle cosas de las dificultades que le enfrenta cada día, porque el hermano o lo dice para otro lado o el hermano dice el pastor me dijo y entonces se pierde la credibilidad del ministerio. Yo pienso que el trabajo del ministerio es un trabajo solitario, los pastores viven solos, los pastores tienen que enfrentar las dificultades ellos solos. Nadie dice, hoy vamos a hacer una cena y vamos a invitar a la familia pastoral para que venga aquí, se goce con nosotros. Y vamos a poner una película para que los pastores, la familia pastoral la vea. Nadie dice eso. El trabajo es solitario. El trabajo es, usted tiene que sentarse a preparar sermones, por ejemplo, en su tiempo libre. Nadie reconoce que eso es parte de su trabajo. Y usted tiene que vivir la vida, todo el mundo criticándolo, y usted vivir la vida siendo, tratando de ser ejemplo para las demás personas. El pastor Eliezer es el Pérez, líder, el pastor es el que dirige, el pastor es el que administra, y hay gente en la iglesia que puede administrar mejor que yo. Por ejemplo, tú eres un administrador de experiencia. Si hay alguna cosa que tiene que ver con administración, el pastor no es el especialista. En este caso, el especialista serías tú. Y nosotros tenemos que aprender eso, los pastores tenemos que aprender muchas cosas y dentro de las cosas consiste en darle a cada uno el honor del trabajo que realiza, pero la gente exige que el pastor haga el trabajo que otro podría hacer mejor que el pastor. de la gente que el ministerio le cae mal, entre ellos hay una pregunta que dice, el pastor sale de vacaciones y va a dar campañas. ¿Por qué pagarle si va a recibir su pago de vacaciones? Es una pregunta que me han hecho varias veces. Gracias por su ¿Sabes? atención y respuesta. ¿Sabes? Esa es una pregunta que se ha hecho en mi asociación y hay una asociación aquí que inclusive le prohibió a los pastores que recibieran ayuda o que le pagaran a los pastores que vengan de otros países. Por ejemplo, ahora nosotros en el mes de mayo, aquí en la unión de nosotros, vamos a tener 110 pastores del mundo entero, incluyendo como 60 de República Dominicana. Imagínate que esos 60 que vienen de República Dominicana le dijeran, bueno, como ustedes les pagaron su salario allá, ustedes tienen que venir a predicar aquí de gratis. Y, ¿saben? Nosotros hemos ido a predicar de gratis allá a la República varias veces, Sí. pero nosotros entendemos que los pastores en Dominicanas no ganan lo que gana un pastor aquí en Estados Unidos y reconocemos que darle un viático a un pastor o darle ¿cómo le llama? Una gratificación, que como le llaman, no es pagándole un salario, es dándole un pequeño incentivo por el esfuerzo que ha hecho. Recuérdense que en esas vacaciones, en vez de ir a disfrutar con su familia, él lo está dedicando a predicar. Y ese centavitos que le entran va a hacer que cuando ellos lleguen a su país ellos puedan hacer un mejor trabajo con ustedes que están allá, porque van a tener más holgura, quizás tienen la oportunidad de comprar algo que no han podido comprar con el salario que tienen, y entonces hay que entender que es una gratificación, no es un salario que le estamos pagando. A esos pastores que vienen de Dominicana no les vamos a pagar un salario, pero si ellos quieren ir a la tienda y comprarle un regalito a su esposa, si no le damos nada, entonces ¿con qué compran?
porque ellos no vienen cargados de dólares aquí. Hoy venimos a predicar en Estados Unidos y aquí estamos cargados de dólares para que no nos den un centavo. Yo estoy seguro que cuando ellos reciben la poquita lanita que le dan, ellos pueden salir a comprar un regalo a su esposa, a llevarle un regalito a sus hijos, y es una gratificación. Nadie se le paga un salario por venir a predicar, lo que se le da es una gratificación. Y que conste que lo hacen las iglesias locales, lo hace la asociación y lo hace la unión, pero es una gratificación, es un regalito como de apreciación por el trabajo que ellos están haciendo. A nadie aquí se le paga un salario. Bien, es bueno hacer este tipo de programa porque cuando uno ve las preguntas, entonces uno se da cuenta del criterio que la gente tiene. Ujú. Y porque las preguntas dicen más del que hace la pregunta que del que la responde. El pastor Ignacio de la Cruz hizo una pregunta que tiene que ver con aspectos teológicos, pero si se han dado cuenta, el programa ha girado más hacia la vida del pastor y la vida ministerial que hacia cuestiones puramente teológicas de si el llamado es bíblico o si no hay llamado. O sea, hicimos eso al principio, pero luego nos fuimos hacia la vida pastoral, el trabajo pastoral, porque es más, creo que hay más cosas que hay ahí. Hay una pregunta que tiene que ver, la póliza no es un documento que tiene cada hermano de la iglesia, ¿No? no lo tiene cada hermano de la iglesia, es un Ah, documento. el libro rojo, como le llaman aquí en la división norteamericana, Sí, es un libro que tiene todas las pólizas de trabajo de la iglesia adventista. Igual que cuando usted tiene un trabajo, hay un manual que le explica todas las funciones de todos los departamentos de la compañía. Nosotros sí. tenemos un manual que se llama el Working Policy o la póliza de trabajo, que ahí se definen todas las posiciones de la iglesia, la forma de pago, cómo se paga el seguro, cómo el pastor puede pagar su carro, las vacaciones, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. De la Y eso no se organización. le puede dar a los hermanos, eso es para que las personas puedan saber cuál es su trabajo. En la compañía no le dan el manual de funcionamiento de la compañía a la gente de la calle para que lo vea, es para los empleados de adentro. Y en este Sí. caso la iglesia tiene el Working Policy para los pastores, maestros, evangelistas y laicos que trabajan en la obra, que tienen que ver con el Working Policy de nuestra iglesia. Eh, estoy riendo de las preguntas que hacen. ¿Quién los contrata? Porque siempre son de un solo país. Parece que hay muchos pastores dominicanos dando vueltas por allá. Yo le doy gracias a Dios que trabajan bien los pastores dominicanos. Por ejemplo, en nuestra asociación hay 8 dominicanos y 8 extranjeros. O sea, hay una paridad. Hay bolivianos, nicaragüenses, salvadoreños, puertorriqueños en nuestra asociación, y los que no son dominicanos son 8 y los dominicanos serían 8. Hay otras conferencias que quizás hay un desequilibrio más grande. Por ejemplo, en la conferencia de Texas la mayoría son mexicanos, en la Grey de New York la mayoría son dominicanos. Pero yo sé que la pregunta tiene cocorícamo, como dice la gente. Claro. Los pastores dominicanos que trabajan en Estados Unidos han demostrado públicamente que hacen un excelente trabajo. Los pastores de otras nacionalidades hacen un excelente trabajo, pero algunos se deciden a venir menos a Estados Unidos. Y por ejemplo, en el área de New York, la comunidad es dominicana, los pastores son dominicanos. En el área de Texas, la comunidad es mexicana, los pastores son mexicanos. Yo fui a California recientemente a ver a mi hija. Los pastores son mexicanos, los miembros son mexicanos. Ahora se han infiltrado algunos pastores dominicanos en California, como el caso de Enrique Báez, que es pastor en Santa Ana, en California. Brandy, Andy Necker, tío Necker. de Eben Rosario, es pastor en California. Y algunos dominicanos se han infiltrado en California, pero los han contratado los mexicanos porque ellos saben que los dominicanos trabajan. O sea, no es una cosa discriminatoria que vamos a contratar un dominicano porque el dominicano es de nuestra nacionalidad. En la iglesia tiene que haber un equilibrio. Si todos fueran americanos, vivimos en América, entonces no hubiera obra hispana. Así que debemos ser equilibrados cuando decimos ese comentario, porque los pastores tienen todos el mismo derecho, los que estudian teología tienen el mismo derecho y deberíamos darles la oportunidad de que puedan trabajar. Las asociaciones tratan de mantener el equilibrio. ¿Por qué los hermanos siempre ven el ministerio como con sospecha? Siempre como que entienden, como que hay algo extra detrás. Yo estaba conversando esta semana fui a visitar a un hermano de la iglesia
muy buen amigo mío, compañero de luchas de mucho tiempo. Y estábamos hablando, yo le decía, mira, hay cosas que, en mi experiencia personal, mi experiencia, yo eché muchos pleitos en la iglesia. Yo estuve presente en muchos de ellos. Sí, yo eché muchos pleitos, muchos pleitos. Ahora estoy como estaba el rey David al final de sus días. Él, él decía, vive Jehová que ha librado mi alma de toda angustia. Entonces, eh, yo estoy ahora en el plan de hacer la obra de Dios y ayudar al pastor. Gloria a Dios. Hacer la Amén. obra de Dios y ayudar al pastor. De hecho, hay un pastor que estuvo en el distrito nuestro, que a veces un grupo de nosotros lo invitamos, vamos a comer pizza para que bote el golpe. Y el pastor va, a ese pastor va y se sienta con nosotros, con un grupo de hermanos, y lo pasa a bomba. Y cuando él termina, dice, oye, muchas gracias, yo tenía mucho estrés, estaba muy cansado, pero ahora me siento así como relajado, ahora puedo volver a trabajar con mucha Con intensidad, ánimo. con ánimo. ¿Por qué? Porque el pastor nos ayuda y nosotros ayudamos al pastor. Es un asunto de retroalimentación, Un asunto de doble vía. de doble vía. Entonces, yo veo que hay mucha gente que tiene como esa sospecha del ministro y cosas así. Yo la tuve en el pasado, ustedes no tan mal. Bueno, sí, tan mal, porque yo estaba mal en ese, yo estaba mal en ese entonces, pero ahora, fundamentalmente, yo estoy haciendo la obra de Dios, yo me dedico a mi obra, me dedico a eso, y también apoyo el trabajo del pastor, porque si al pastor le va bien, a la iglesia le va. Eso es cierto. Si el pastor hace su trabajo, yo lo ayudo a hacer tu trabajo, él está automáticamente ayudándome a hacer mi trabajo. Y Pero yo sé, Humberto, mi esposo y yo hemos estado de los dos lados de la moneda. Varios de exacto, esos pleitos que tú mencionas ahí, yo estuve involucrado en muchos de ellos. sí, Ah, yo he estado de los dos lados, del lado del laico que ve las cosas con cocorícamo, como dicen los dominicanos, o del pastor que ve las cosas del otro lado, que los hermanos lo quieren hundir, que los hermanos lo ven con malos ojos. Yo he estado de los dos lados de la moneda. Los dos lados son malos, sí, porque el pastor es un siervo, el siervo no es mayor que su señor. Y si señor no encontró dónde recostar la cabeza, ¿qué se espera de nosotros? Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado, pero deberíamos ser considerados. El pastor con los miembros, hay gente que piensa que el pastor llega a la iglesia para controlar a los hermanos. El pastor llega a la iglesia para defender el crecimiento de la obra. El pastor llega a la iglesia para que todo funcione bien, porque si funciona bien, van a hablar bien del pastor, pero si funciona mal, van a hablar mal del pastor. Entonces, el pastor debería pensar que la iglesia no es una institución en la que yo mando, sino una institución en la que todos conversamos y hablamos. Pero el miembro también tiene que entender que el pastor lo han puesto ahí para dirigir. El pastor, la sí, conferencia o la asociación, como nosotros la conocemos, lo manda a la iglesia para que represente a la asociación y lo tiene la iglesia para que represente a la iglesia en la asociación. El sí. pastor está en el medio como la arepa, candela por arriba y candela por abajo. Y entonces mucha gente no considera eso, Humberto. Sí, Deberíamos ser considerados con los ministros y los sí. ministros deberíamos ser considerados con los miembros. ¿Qué resulta? Hay tendencias dentro de la iglesia adventista que buscan la desorganización y entonces atacan al ministerio de la iglesia, atacan a la organización de la iglesia, atacan el sistema de diezmos y ofrendas, atacan todo eso porque saben que si logran descomponer, desorganizar o logran derribar eso, pues entonces ellos van a estar en mejor posición de decirle a la iglesia, venga, Yo tengo la solución y las exactamente, cosas salen peores que como el pastor las estaba exactamente, dirigiendo. exactamente. Ah, Entonces, eso no es nuevo, Humberto. La pero yo sé iglesia que cuando no, comenzó en 1863 había un grupo que se oponía a que a la la iglesia se organización. organizara. La Sí, sí, hermana White tuvo que enfrentar eso. Eso del diezmo también se oponían al asunto del diezmo. Y la hermana White tuvo que escribir de eso. El diezmo fue institucionalizado en la iglesia adventista por Dios para despojar al hombre del egoísmo, dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana. No sí. es para que el pastor se haga rico, no es para que la iglesia se haga rica, no es para que la iglesia gane mucho dinero. Humberto, yo era miembro del Comité Ejecutivo de la Unión del Atlántico
Y a mí me conmovió el corazón ver a un presidente blanco, ojos azules, hablando inglés, llorar porque no tenía dinero con qué pagar a los pastores de su asociación. Sí, Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso? El asunto es que esta iglesia no es la iglesia millonaria, esta no es la iglesia que usa el dinero para el beneficio de los pastores, esta iglesia usa el dinero para el adelantamiento de la obra. Y aún no lo usara así, el diezmo fue instituido para despojarnos a nosotros del egoísmo, dice la hermana White, y deberíamos considerarlo siempre así. Yo tengo amigos que los diezmos ellos mismos los reparten, porque dicen que el sí, diezmo fue dado para los pobres. Tengo amigos que no dan el diezmo a la iglesia, ellos se lo dan a instituciones, a diferentes instituciones, o cuando van el sábado lo llevan en un sobre y se lo regalan a una gente. He tenido amigos que hacen eso, pero el diezmo es de Dios y Dios es el propietario. Y cuando usted usa lo que es de Dios, Malaquía dice que le está robando a Dios. No es a la sí. iglesia, no es a los pastores, usted le está Ministro, robando a Dios. ministro, No para que nosotros nos hagamos ricos, los pastores adventistas no reciben el diezmo. Usted dio más diezmo, páguenle más a los pastores. No funciona así de esa manera. Contratan más pastores, exacto. contratan evangelistas, usan el diezmo para otras instituciones del mundo. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, en Estados Unidos es que se produce el dólar, ¿verdad? Aquí es que está el dinero, la mayor parte del dinero. Yo no sé si usted sabía que para que el evangelio llegara a República Dominicana, los americanos tuvieron que usar su diezmo que se daban en América para mandar a Charles Moulton, que fue el primer colportor adventista que llegó a República Dominicana, a los pastores americanos que llegaron sin hablar español a Dominicana, le pagaban de aquí para que fueran a predicar el evangelio allá. El diezmo es para el ministerio y la iglesia entendió que lo debe usar así. Los pastores no nos nutrimos de eso, no nos hacemos ricos de eso, sino quien distribuye y cómo se usa el diezmo es el Working Policy, el libro rojo que determina cómo se usa el dinero en la iglesia adventista. Ministro, yo creo que el programa de esta noche debe servir como, porque quienes están quejándose son gente, los que están haciendo las preguntas son gente que trabaja en la iglesia, son líderes de la iglesia. Entonces, si el ministerio pastoral tiene este tipo de reacciones dentro de los miembros de iglesia, pues entonces yo creo que las asociaciones, la unión, las uniones deben investigar por qué este tipo de reacciones sobre el ministerio. Eso es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que, a lo cual hay que ponerle atención. Eso Son es las cierto. 11 y un, perdón, son las 11 y un minuto de la noche, hay que terminar. No quiero cerrar esta noche, darle las gracias al pastor Roberto García y a su esposa, que se está durmiendo, Camelia. Cabelia se acuesta temprano, ¿ves? Yo sé que sí, pero está aquí. Muchas gracias, Camelia. Tú Este la va a ser, sacaste de su agujero. sí, pasado mañana nosotros vamos a estudiar el periodo de la iglesia de 1900 a 1910. Ese periodo de la iglesia fue un periodo, podemos decir que tormentoso. Fue cuando el doctor Kellogg rompió con la organización, publicó su libro sobre panteísmo, fue cuando Wagner y John se fueron de la iglesia, querían que la iglesia fuera congregacionalista. En ese tiempo hubieron 3 años en los cuales no hubo presidente de la conferencia general, sino que se hizo una comisión por las presiones de Kellogg que quería poner, creo que a Wagner o a John como presidente de la conferencia general. Se quemó el sanatorio de Battle Creek, se quemó la casa de publicaciones, o sea, la guerra de la galaxia en la iglesia adventista en ese entonces. Mandaron a la hermana White para Australia. Ella regresó de Australia en Mira, 1900. el invitado que tú tienes para el jueves fue maestro mío en la Universidad de Andrews. Es una de las gente que más sabe de la doctrina de la salvación y del Sí, asunto de la inmortalidad, no, la predestinación. sí. Dios le ha dado a ese hombre una inteligencia enorme y yo espero que los hermanos se gocen, como tú dijiste en un comentario que hiciste, los fuegos artificiales, guárdenlos para el jueves. Exactamente, sí, porque está peleando desde ahora. Así que muchas gracias a todos los que aportaron la pregunta del pastor Ignacio de la Cruz. Yo voy a hacer un programa sobre esto, sobre la premisa original del programa que cambió y le doy gracias a Dios porque cambió, porque me ha permitido ver que hay una tendencia medio rara con respecto al ministerio, pero eso es allá en Estados Unidos. Así que
claro que de alguna manera nos va a afectar en algún momento y algo que ustedes tienen que trabajar con. Así que voy a pedirle a Camelia que nos despide en oración para que despierte. Oremos. Cariñoso Padre de amor, que tu morada estás en los cielos, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado aquí con nosotros. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos. Bendice a Humberto, Señor. Bendice su programa. Bendícele su esposa, su hijo, Señor. Oh Padre de amor, bendice el ministerio que él está llevando a través de estos programas que son instructivos, Padre. Bendice a la audiencia que ha estado aquí con nosotros y ayúdanos, Señor, a prepararnos para encontrarnos contigo cuando tú vengas. Dirígenos y acompáñanos. Bendice a cada pastor, Señor, y a cada congregación. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Raúl, ¿te lo puedes llevar? Bye bye.